Hola, como siempre estoy muy encantado y agradecido de volver a estar con ustedes y seguir con el tema que nos ocupa hoy, que es, desde el programa anterior vamos a seguir hablando sobre intestino delgado. Entonces, vamos a dar unas cuantas connotaciones un poquito más que el día pasado y para ello vamos a entrar. No sin antes recordar un poquito lo que veníamos contando el día pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, intestino delgado, esto significaba, pues, pequeño intestino en esa nomenclatura antigua. Entonces, casi siempre es importante, pues, aparte de las características como tal intestino, pues ya estuvimos hablando sobre para qué servía un intestino delgado sano. Entonces, fundamentalmente era para absorber todas las alimentaciones una vez ya que venían suficientemente preparadas desde estómago. Y decíamos que en todos los tramos pues teníamos ese estómago, después venía este pequeño intestino a que nos referimos hoy, y después venía un poco en el esquema, ¿no?, este otro intestino grueso. Y fundamentalmente, pues, la patología que íbamos a tener era un poco relacionando con otros órganos que, en ese sentido, vamos a poner aquí, tenía como vecinos, ¿no? Aquí tenemos bazo, aquí tenemos hígado y vesícula biliar. Entonces, en ese sentido, estos son los conductitos donde se van a vertir los líquidos fundamentales de estas glándulas importantes, ¿no? Entonces decíamos que casi siempre la mayor patología que se iba a producir en intestino delgado no sufre, digamos, mucho, a no ser en esa frontera que tiene con el estómago, a nivel del píloro, ¿no? Hablábamos. Eso en primer lugar. Después, en la otra frontera que teníamos al lado cerca con intestino grueso, que era esa válvula ileocecal. Al igual que hablábamos, casi todos los órganos pasa exactamente lo mismo, ¿no?, que junto a este estómago, pues teníamos a nivel de ese cardias, o esa hernia, cuando esa mucosa de estómago subía por encima de ese diafragma que lo veníamos a tener aquí, ¿no? Entonces, relacionaba casi siempre, pues, esa patología entre estómago y corazón, ¿no?, según medicina natural o fisiología holística. Entonces, ya hemos hablado casi siempre que cuando hay alguna alteración por una causa u otra, eso ya lo iremos viendo, casi siempre se va a producir en esta segunda porción de ese intestino delgado, donde vierten precisamente estos conductos de los ácidos y de las bases de bazo, hígado, vesícula biliar, y también se producía otra patología, repito, donde normalmente, pues, esos dolores de apéndice, por esos trastornos energéticos o esos bloqueos energéticos por aquellos puntos que veíamos de Bocchiol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que veníamos a explicar el día anterior, junto a la función en sí que tiene este intestino delgado, que aparte por su gran longitud que tiene, pues tenía una estructura histológica por la que, gracias a unas invaginaciones en esa mucosa, luego a partir de ahí pues también tenía otras muchas, con lo que toda la superficie quedaba, pues, como muy aumentada, ¿no? De tal manera que incluso, pues, había otras vellosidades para que, pues, todos los principios que venían preparados ya desde el estómago e incluso desde esa masticación, pues iban bajando
cada órgano había ido cumpliendo su función hasta que en este tramo de intestino delgado, para pasar a sangre y poder recibirla y poder usarla, pues todas las células del cuerpo, pues tenía que pasar por estos aumentos de esa superficie, por estas válvulas y luego por estas vellosidades y luego otras microvellosidades. Luego pues tenía incluso pues también pues muchas plaquitas de tejido linfoide, esas placas de Peyer para intentar defender ante pues, agentes extraños, pues, infecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Eso en cuanto a la fisiología, digamos que en cuanto a la función que todos conocemos, ¿no? Pero como intestino delgado, pues tenía a nivel de ese meridiano que decíamos, con ese meridiano formaba el primer nivel positivo junto a vejiga. Entonces decíamos, intestino delgado, pues venía desde el quinto dedo, en su parte más externa, digamos, parte externa, y llegaba hasta el palacio del oído, ¿no? Con todo ese recorrido que decíamos, pues que iba, todo este recorrido, ahí empezaba, venía por la parte más externa, hasta, cogía todo este omóplato, luego la parte esta más externa cervical, llegaba hasta este último punto, aquel palacio del oído. Entonces, muchas veces, antes incluso de llegar a esa patología, digamos, orgánica o anatómica, pues siempre pues, nos manifestaba en ese sentido a lo largo de ese trayecto, de ese meridiano. Entonces, por ese meridiano, ¿qué es lo que, por este primer nivel positivo que forma junto a vejiga? Vejiga, pues empieza, estamos repasando un poco, en el ojo, es el meridiano más largo, y luego ya pasa por toda la espalda, por la parte posterior, hasta llegar a terminando en ese quinto dedo del pie. Entonces empezaba en el ojo, en el ángulo interno, hasta terminar en el quinto dedo del pie. Entonces decíamos que ese era el primer nivel positivo o máxima defensa del cuerpo. Ya hablábamos cuando nosotros intentamos agredir, ¿no? Bueno, agredir, defendernos, pues pegarnos, siempre pegábamos con la parte más externa, y evidente con la que menos daño nos hacemos, incluso con el pie, pues exactamente con la misma posición, ¿no? Somos capaces de hacer mucho daño, mucha defensa, pero gozamos de que es una parte que es muy dura, es muy positiva y por tanto no nos hacemos daño, ¿no? Pues explicábamos aquel golpe de los karatecas, ¿no? Pegan así y con el pie exactamente igual. O incluso cuando nos intentamos defender siempre pues no ponemos el pecho, normalmente. Bueno, no sé que no sea muy chulo, ¿no? Pero normalmente la reacción más natural es dar la espalda. En ese sentido, siempre exponer la parte de la espalda, esta zona positiva, e incluso, lógicamente, pues la zona de intestino delgado, ¿no? Cuando intentamos parar cualquier agresión, pues siempre ponemos esta zona de vejiga o incluso esta zona de intestino delgado, siempre intentando pues, defendernos en ese sentido, ¿no? Entonces, eso en cuanto a ese meridiano. Y también decíamos ya qué clase de energía llevaba o qué clase de energía tenía ese meridiano, qué clase de energía. Entonces, la característica, decíamos, la característica era de agua fría. Entonces, este concepto, pues, para entenderlo poníamos como, poniéndole mucha imaginación, ¿no? En el sentido que el agua fría, ¿dónde está? Pues imaginábamos siempre pues, como un pantano o un gran lago cuya agua estaba muy tranquila, era un pantano muy profundo de agua limpia y, bueno, sin grandes oleajes, sino que daba una especie de tranquilidad. Entonces, en ese sentido, la energía que tiene este meridiano es precisamente de agua fría. Cuando por una razón u otra, hablábamos también para entender este concepto que
primer nivel positivo, digamos que goza o da una patología muy aguda, muy exuberante, ¿no? Muy exagerada, digamos así, pero que no revestía gravedad, no es grave, podemos decir, ¿no? Es un órgano, digamos, o da unas características de muchísima sensibilidad, es muy sensible. Entonces, esto es como nuestro vecino, podemos decir, ¿no? Alguien tendrá algún vecino que, una persona muy sensible, es muy nerviosa, pero muy aparatosa, digamos, pero que casi nunca le pasa nada, ¿eh? Parece ser que, bueno, como la gaseosa de Pito, ¿no? Que abrimos rápidamente, ¡plof! Y es así como muy exagerado, pero luego pues no tiene una gran trascendencia, podemos decir, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿qué es lo qué queremos decir eso? Que cuando muy sensible, digamos, muy nervioso. Entonces, como tal, esta palabra que ya aparece por aquí, ese sentimiento como de muy nervioso, es precisamente lo que afecta a este meridiano, gracias a su sensibilidad, a su patología, así como digamos, que es muy aguda, muy exuberante. Entonces, precisamente cuando una persona se pone muy nerviosa, ataca, digamos, directamente, pues, primeramente a la energía que corre todo ese meridiano, en el sentido de que esto ya no da una característica de agua fría, sino que da una característica como de agua turbia y caliente. Ese pantano ya no está tan, digamos, ya no está tan fresquito, sino que pues ya está, su agua pues ya da la sensación de que está caliente, está un poco turbia, ya no está tan clara como en un principio, ¿no? ¿Qué significa esto? Que durante el trayecto, en el trayecto de este meridiano que estamos hablando, pues ya no tenemos esa sensación de estar tranquilos, de estar fresquitos, como que no sentimos nada, sino que ya sentimos por aquí, sobre todo por la parte cervical, incluso por el codo, incluso por este quinto dedo, pues una sensación de calentura, ¿no? Sentimos como que esto está caliente, esto no está tranquilo, ya está un poco como nervioso, ¿no? En ese sentido. Y evidentemente es lo que muchas personas ya empiezan a sentir, ¿no? Hablábamos desde el quinto dedo, pues unas sensaciones primeramente de calor, incluso también de rubor. ¿Cuántas personas vemos en la mano, pues que según cómo son, eso empezaremos a discernir, ¿no? Cuando veamos a muchas personas y ya veamos sus manos solamente por la característica que tiene o donde tenga pues algunas cositas pues ruborizadas con calor, pues ya iremos discerniendo, iremos aprendiendo, pues más o menos si está nerviosa, alguna característica, llegaremos a conocer a todas las personas, ¿no? En ese sentido. Entonces, donde está, digamos, sí, ¿no? Primer dedo, segundo, tercero, cuarto, quinto dedo. En esta zona, esto es la parte palmar, en esta zona, pues se siente como se ve objetivamente, se ve como esto está ya rojo. Esa sensación de rubor que podemos ver y sensación de calor que el dueño, en este caso de esta mano, pues siente, ¿no? E incluso hablábamos en ese quinto, pues ya con el paso del tiempo, pues las típicas artrosis o rigidez de ese quinto dedo,
molestias a lo largo de molestias, podemos decir, sin saber por qué, y sin ninguna significación anatómica ni por radiología, vamos, que se pueda objetivar, ¿no? Molestias en ese metacarpiano, e incluso dolores en esta articulación de los huesos de la muñeca, huesos de con ese cúbito, incluso con pérdida de fuerza. Y que incluso pues, hay zonas, en algunas radiografías podemos ver, o yo al menos he visto, como unas zonas donde disminuye la densidad de ese hueso, ¿no? Disminuye pues, esa densidad cálcica, ¿no? Por la que está formado ese hueso. Entonces, en ese sentido, ya vamos viendo como esa característica, esa energía, aquí estamos hablando siempre de energía, ¿no? En todo ese trayecto de ese meridiano, pues ya vamos ascendiendo, incluso vamos ascendiendo hasta llegar, digamos, hasta el codo. Entonces, aquí, en esa articulación tan sumamente importante, bueno, ya vemos parte externa y parte interna del codo. Siempre hablábamos en ese sentido, bueno, que cuando venía la articulación del húmero con el cúbito y el radio, siempre había una afectación precisamente en la parte interna, pues que casi siempre pues en la medicina que todos hemos estudiado pues hablábamos de un codo de golf, ¿no? El típico codo de golf. Entonces casi siempre achacaban estas personas o lo achacan a que si con el palo hacen mal el swing y queda al suelo y que por esos calambres que suben pues afecta a esta articulación, o decían que por el canalito por donde pasa ese nervio cubital se sale de ese canal y parece ser que es una de las causas, ¿no? O incluso, bueno, he oído tantísimas tonterías en ese sentido, vamos, no porque no respete la opinión de los demás, sino que muchas veces el propio enfermo pues tiene que pues buscar alguna explicación para quedarse incluso tranquilo, ¿no? Y por supuesto un señor traumatólogo que no sepa estos conceptos, pues lo único que se va a dedicar, sí, mire, esto es un codo de golf, quizá esta persona o muchas de ellas no ha visto un palo de golf en su vida y una pelota menos, ¿no? Y pisar un campo, pues tampoco, quizá. Quiero decir que esa explicación ya no es suficientemente pues certera, ¿no? Ni muchísimo menos, sino que en ese sentido es precisamente porque la característica de esta energía de agua fría pues ha cambiado, porque este hombre, por la razón que sea, pues goza de un nerviosismo pues evidente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces aquí lo único que se hace primeramente es infiltrar las típicas y famosas infiltraciones, que yo siempre digo, ahí le están a usted chutando, pues el pan de hoy y el hambre de mañana, de tal manera que esta zona, por supuesto que con el tiempo se va a afectar muchísimo más, porque primero elucubra o quita ese síntoma, pero después viene con muchísima más fuerza, ¿no? Entonces, muchas veces decíamos que, hombre, el mejor favor que le puede hacer un traumatólogo pues a un señor o una señora que goce, en el peor sentido, de un codo de golf, aunque no haya visto un palo en toda su vida, es que le infiltre sin ningún tipo de líquido. En ese sentido, pues, ¿por qué no intenta pues, pinchar en ese punto de entrada, en este puntito entrada, pinchar, pero que no meta ningún tipo de líquido? O pinchar aquí, o normalmente pinchan en este otro
puntito que corresponde a ese punto de Sogé, de ese meridiano de corazón, ¿no?